Era la noche del 3 de abril de 1994. Michael Eisner, el entonces presidente de Walt Disney Company, estaba cenando con sus hijos en casa de uno de ellos. Todo iba bien hasta que recibió una llamada telefónica que cambiaría la historia de la compañía para siempre. Su presidente y compañero Frank Wells ha muerto. A todo el que venga a este podcast feliz, bienvenidos a Orejas al Aire. Yo soy su anfitrión Emanuel y el día de hoy vamos a continuar de una manera extraña la saga de Walt Disney. La vez pasada concluimos su viaje de Chicago a Hollywood y hablamos así a muy grandes rasgos sobre algunos de los proyectos que llegó a hacer Walt antes de colgar los tenis, y cómo, y después hablaremos de cómo Roy intentó continuar con el legado de su hermano. Pero obviamente, pues no voy a irme como en orden cronológico porque siento que sería como muy de escuelita. Entonces voy a estar hablando primero de algún proyecto primero y luego de otro. Y para eso siento que les tengo que hablar de otros personajes que, aunque obviamente no fueron tan importantes como Walt y Roy, sí fueron fundamentales para la evolución de la compañía que conocemos hoy en día, ¿sí? O sea, Disney ahorita es este mega emporio y hubo sucesos que lo llevaron a eso, ¿verdad? No todo ocurrió por arte de la magia de Disney. Entonces, empezamos con el intro mencionando dos nombres muy importantes, Michael Eisner y Frank Wells. Ahorita les voy a explicar quiénes son y cómo llegaron a Disney y qué importancia tuvieron ellos para la compañía. ¿Ok? Entonces, este capítulo está muy interesantón porque vamos a empezar así con algo como de intriga, como de estrategias medio politiconas, financieras, que se suscitaron en Disney a principios de los 80s. Está interesantón, espero que les guste. Y pues creo que llegó la hora. Pónganse sus orejitas porque esto ya va a comenzar. Bien, empezamos el episodio de nuevo hablando de Michael Eisner y spoiler alert, la muerte de un Frank Wells. Y ellos, hasta ese momento, Michael Eisner era CEO y presidente de la mesa directiva, o cabeza de la mesa directiva, y Frank Wells fungía como presidente de la compañía. Pero, ¿cómo llegaron ellos a Disney? Para eso tenemos que hablar de otros personajes que también son muy importantes en la historia de Disney, como son Roy E. Disney, o Roy E. Disney, que es sobrino de Walt, hijo de su hermano Roy. Y también vamos a hablar de un cuate que se llama Esmond Cardon Walker, o Card Walker para los compas. Eh, ¿Por qué vamos a hablar de estas personas? O, bueno, vamos a hablar de cómo estas personas hicieron que llegaran Michael Eisner y Frank Wells a Disney. Y luego vamos a hablar del desmadre que hicieron Frank y Michael para revertir algunas cosas. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo llegan estas personas a ser líderes de la empresa de entretenimiento más famosa del mundo? Primero, muere el patriarca, ¿verdad? Muere Walt Disney en diciembre de 1966. Pero el vato, siendo como es, ya tenía un chorro de cosas en movimiento y la compañía de lo único que se tenía que ocupar era de terminar lo que Walt tenía en movimiento, ¿verdad? Lo primero, en cuestión de películas, lo que tenía listo o casi por terminar era la película del Libro de la Selva, que salió en 1967. En los parques, en Disneyland, pues ya estaban por terminar este, la,
la atracción de los Piratas del Caribe, que igual abrió a principios de 1967. También ya estaban avanzando un poco más con la Mansión Embrujada, que terminó abriendo un par de años después de los Piratas en septiembre de 1969. Y en el 71 abrió Walt Disney World, que es Magic Kingdom. Lo estaban vendiendo como un destino turístico en el que, a diferencia de Disneyland, que era un lugar al que ibas solo un día y te regresabas, acá querían que llegaras y te quedaras unos cuantos días más. Por eso hicieron más hoteles. O sea, tenían 3, 4 hoteles desde un principio, aparte del parque Magic Kingdom, y luego tenían la promesa de ese tan famoso proyecto que Walt había prometido para Florida, que era Epcot, ¿verdad? De esta ciudad experimental del mañana. Entonces, Roy se decidió a ser como la punta de lanza del proyecto de Florida, y después, un par de meses después de que abrió Magic Kingdom en octubre de 1971, pues ya falleció, le dio un derrame cerebral. Como que él quería ver terminado el sueño de Walt, lo logró, y pues ya no aguantó, se fue, se nos fue. Entonces tenemos una compañía sin un liderazgo firme, ¿sí? Ya no hay una persona de la compañía, de la familia más bien, que tenga el porte o esa figura de líder que todo el mundo respetaría. Entonces, ¿a quién vieron para sustituir a Walt? Vieron a Walt y a Roy, más bien. Pues vieron a esta persona que les mencioné hace un momento, Kurt Walker. Él había estado con Disney desde 1938, ¿sí? Entonces, era como una de las figuras administrativas que más tiempo tenía y que muchos reconocían. Entonces se les hizo como lo más obvio. No iban a traer a alguien de afuera, entonces Kurt Walker quedó como ahora presidente, líder de la compañía Walt, de Walt Disney Company. Este, Aquí empieza a suceder algo curiosón. Kurt empieza a tomar algunas decisiones, eh, y la gente de dentro de la empresa no combate las decisiones. ¿Por qué? Porque la gente creativa, la gente que estaba encargada de tomar las decisiones como abajo, o sea, de menor rango que Kurt Walker, solamente tenían una cosa en mente, y es, ¿qué haría Walt en este momento? O sea, yo, persona que estoy dirigiendo esta película, yo, persona que estoy animando esta película, yo, persona que estoy diseñando esta atracción de X Parque, ¿qué haría Walt aquí? Entonces, Walt, a pesar de muerto, siguió dirigiendo la compañía otros 15 años. Y eso, sin querer, o sea, en vez de alentar a los creativos a crear más y a hacer más, al contrario, los fue disminuyendo. Y Card no ayudaba a esta situación, porque él quería como irse a la segura, ¿sí? O sea, él, por ejemplo, no quería ni siquiera invertir en publicidad para los parques. Cuando veía que los parques estaban medio fallando, que estaban teniendo un poquito de menos gente, lo que hacía era que le pagaba una televisora para que hicieran como algún especial de algún tipo, como de Navidad o algo así, en alguno de los parques, o Disneyland o Magic Kingdom en Florida. Y esa era la manera en la que, según él, hacían la publicidad. Y si no quería pagar publicidad para publicidad de los parques, que era lo que más les estaba dando dinero en ese momento, pues mucho menos le iba a prestar atención a los estudios. Y es que Cart decía, es que Disney tiene esta reputación de ser una empresa familiar. Entonces, es tener eso en la cabeza no le permitió ver como más allá. O sea, ni siquiera le quiso subir los precios a los boletos de los parques, y no permitió diversificar lo que hacían los estudios de Disney. Entonces, por decirlo de alguna manera, se fueron quedando atrás en las tendencias del cine. Entonces, aquí pasa algo. Aquí entran dos familiares de Walt. Entra el sobrino Roy y entra el yerno Ron Miller. Ron Miller se casó con la hija Diane
Diane es la única hija natural de Walt y Lillian Disney. Tuvieron otra hija, Sharon, pero ella fue adoptada. Sí sabía, no se preocupen. Y Ron ya era cabeza de los estudios de The Walt Disney Studios, que incluía tanto las animaciones como las live action. Y él medio quería tomar buenas decisiones, pero a final de cuentas pues tenía a Card pues básicamente pisándole el cuello, ¿no? O sea, no tenía mucho a dónde hacerse. Y Roy, pues él quería defender el prestigio y el valor histórico de los estudios de Disney, ¿verdad? O sea, él decía, pues es que nosotros nacimos con animación y tenemos que seguir siendo vanguardia, válgame, tenemos que seguir siendo vanguardia y nos estamos quedando atrás. Este, no, como que la gente no entendió esto hasta después, ahorita llegó a ese punto, pero Roy, pues es una figura muy importante para The Walt Disney Company, ¿sí? Es tan importante que él logró hacer presión para que Card saliera, ¿sí? O sea, él lo que hizo fue renunciar a su puesto, es él tenía un puesto en la compañía. El 4 de marzo del 77, él dijo, ¿saben qué? Yo ya no voy a estar trabajando con este vato, porque el güey como que nomás no entiende, no agarra la onda. Roy en ese momento era el accionista mayoritario de la compañía. Él tenía 1.1 millones de acciones. Y esas acciones en un año, en el transcurso de un año, del 76 al 77, perdieron un valor increíble. O sea, antes valían 85 millones de dólares y en un año se devaluaron a 55 millones. O sea, perdieron 30 millones de dólares en un año. Y él tenía como unas ideas en mente. O sea, los parques temáticos sí estaban teniendo un crecimiento bastante bueno, bastante considerable. O sea, en Florida, pues acababa de abrir Magic Kingdom y luego aparte de que acababa de abrir, le hicieron una expansión donde le agregaron la atracción de los Piratas del Caribe, que no estaba ahí de inicio. En Disneyland pusieron montañas rusas como Space Mountain y Big Thunder Mountain Railroad, y aparte pues ya estaba en pleno el desarrollo de Epcot, pero ya no la ciudad prototípica del futuro que había propuesto Walt Disney en los años 60, sino que ya era una representación de la ideología que tenía Walt en forma de un parque temático, que es lo que tenemos ahora como Epcot y que hasta la fecha está dividido en World Showcase, que son los pabellones del mundo, que Walt era de lo que quería ver la diversidad mundial representada en su comunidad del futuro, y también Future World, donde tenemos como los avances tecnológicos y cómo podrían ayudar a la humanidad en un futuro. Eh, bueno, pero ya me estoy adelantando. Epcot va a ser obviamente un episodio para sí mismo. Entonces, Roy veía ese crecimiento en los parques y él creía que ese crecimiento era a costa de los estudios. O sea, él creía que los estudios y los parques debían de hacer una sinergia, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Y obviamente es algo que vemos hoy en día, ¿verdad? Sale una película y de volada en los parques hay algo. E inclusive hay cosas de los parques que están brincando a las películas, como en un principio lo hicieron los Piratas del Caribe. Y ahorita, el año pasado debió haber salido una película de The Jungle Cruise con Dwayne Johnson, La Roca. Pero pues se pospuso porque coronavirus. Eh, bueno, regresando, Roy estaba como muy molesto que Kurt Walker no estaba tomando las decisiones correctas. Entonces renunció a su puesto y dijo, ¿saben qué? Voy a hacer algo muy interesante. Voy a comprar más acciones. Bueno, no les avisó, ¿verdad? Como que él solito acá en su casa dijo, voy a comprar unas acciones y luego eventualmente voy a tratar de tener como una mayoría absoluta, porque con 1.1 millones de acciones era mayoritario, pero con tan solo como un 4 o 5%. Entonces él quería tener como una mayoría muy absoluta para poder tomar decisiones drásticas y poder forzar decisiones de quién va a ser el líder o la cabeza de la compañía. Entonces, para el 84,
Roy dice, ¿saben qué? O sea, ya en buena onda, el CART no la arma, perdón, sí, para el 83, perdón, me adelanté. El CART no la arma, creo que es momento de cambiar de liderazgo, no lo pelaron, intentó hacer todo el rollo de comprar las acciones para hacerse socio mayoritario, pero vio que le iba a salir bien caro y dijo, no hombre, mejor no. Entonces, como que empezó a buscar inversionistas para que le dieran a él dinero, para él hacerse socio mayoritario y después como repagarle a los demás. Pero Disney se enteró, o sea, Disney la empresa se enteró y negoció con Roy. O sea, Roy tenía una empresa que se llama Shamrock Holdings Company, y un amigo que era el presidente de esta empresa, Stanley Gold, y esta empresa era la que él estaba utilizando como para administrar sus acciones de Disney y también para llevar a cabo este plan de comprar más acciones y más acciones para tomar control de la compañía. Entonces Disney, la compañía, se enteró de esto y le dio de nuevo una posición en la mesa directiva a Roy Disney y también le dio un lugar a Stanley Gold de Shamrock Holdings Company. Este, después, ¿qué pasa? Ya hacen renunciar a Kurt Walker y entra Ron Miller, el yerno de Walt, a ser el nuevo presidente de la compañía. Eh, Ron fue una figura interesante porque él entró a trabajar en Disney desde el 53. O sea, estaba empezando apenas la construcción de Disneyland y él fungía en un principio nada más como un enlace entre el, la obra, ¿sí? O sea, entre los que estaban construyendo en Anaheim y la oficina en Burbank, donde estaban los estudios y donde estaba lo que ahora conocemos como Imagineering, que son los que se encargan de diseñar las atracciones. Y luego como que iba creciendo en la empresa y luego pues, guerras, Estados Unidos y guerras, ya saben, y entonces se fue a servir y cuando regresó, Walt lo quiso volver a meter a la empresa, pero Ron dijo como que me está llamando la atención ser jugador de fútbol americano y de hecho duró unos meses jugando para los Rams de Los Ángeles, pero Walt le dijo, mijo, ¿para qué te esperas a que te partan la cabeza? Mejor vente y pues, te doy un trabajito aquí bonito en oficina y aparte pues eres mi yerno, o sea, tampoco te van a dejar andar ahí haciendo el ridículo. este, entonces ya regresó a Disney y en un principio Walt lo quería como entrenar para ser productor y sin querer queriendo sí se fue metiendo mucho al rollo de la producción de películas, por eso eventualmente llegó a ser líder de Walt Disney Pictures ya después de que Walt no estaba y ahora ya era presidente de la compañía. Entonces, Ron no, o sea, lo que quería, a lo que quería llegar con esto es que Ron no llegó a esto nada más por ser el yerno de Walt. Ron llegó porque él había llevado un proceso de aprendizaje, o sea, él empezó desde, pues no desde abajo a abajo, pero sí empezó, sí tuvo un proceso en el que fue aprendiendo cómo llevar a cabo un proyecto de una película. Entonces, cuando ya estaba como ya Ron era el presidente de la compañía, él de volada identificó que Disney estaba muy retrasado en tendencias cinematográficas. Entonces el vato lo que hizo fue de volada abrió Touchstone Studios, que era como una marca adicional de Disney, pero sin orejitas ahora, que le permitía lanzar películas ya con temas más maduros. Y la primera película que estrenaron eh, bajo este nuevo estudio o esta nueva distribuidora fue Splash, la de Tom Hanks con Daryl Hannah, que trata de una sirena que sale del mar. Ahora, a pesar de que Ron era una persona que entendía muy bien el entretenimiento, entendía muy bien lo que necesitaba una película, como que eh, le faltaban fuerzas para poder tomar decisiones contundentes. A pesar de que tomó la decisión de crear Touchstone, a pesar de que fue Ron quien impulsó el Disney Channel que hoy conocemos, aún así se le reconocía como una figura tibia.
Y no era nada más la gente de dentro de Disney que la reconocía como esta figura tibia, era también Wall Street. O sea, los inversionistas veían a Ron y no veían a un líder, no veían a una persona que pudiera sacar a Disney del hoyo creativo en el que estaba, porque para este entonces ya estaban saliendo películas como El Agujero Negro, como Tron, como El Caldero Mágico, que antes de que me griten y me digan, esas películas son unos clásicos, pues así, ahorita podemos como sentarnos y poder analizar de cuáles eran las cosas que resaltaron de esas películas y qué otras cosas fueron las que tenemos hoy en día gracias a esas películas, ¿verdad? Pero pues no fueron realmente un parteaguas, o sea, son hits de culto, lo cual quiere decir que en su momento fueron un fracaso. En su momento lo que hicieron fue solamente costarle dinero a la compañía. Entonces, esto, junto con el hecho de que Wall Street pensaba que Ron era un tibio y que no era la persona correcta para sacar a Disney de su hoyo, dijeron, algo tiene que pasar porque la compañía como tal no va a sobrevivir a esto. Y aquí entra otro personaje que se llama Saul Steinberg. Pero me le estoy dando vuelta a mi hojita. ¿Quién es Saul Steinberg? Este vato era un hombre de negocios. ¿Sí? O sea, realmente o sea, no les puedo decir que, él creó no sé qué, no. El vato nada más era negocios, negocios, dinero, dinero, el mundo es dinero. Y en ese entonces era reconocido porque él compraba compañías a un valor inferior del real, dividía las compañías y luego después revendía las partes a precios mayores. Entonces de esa manera él hacía su dinero. Y para febrero del 84, él empezó a identificar que Disney era una de estas compañías que él podía comprar a un precio bajo y revender más alto. ¿Por qué? Porque las acciones de Disney, o sea, en ese momento se podían comprar en 50, $60 cuando el valor real era de mínimo 100. Pero lo que había estado pasando en años anteriores era lo que devaluaba la compañía, a pesar de que tenía ese catálogo inmenso de películas anteriores y a pesar de que tenía ya estas propiedades inmensas en California y en Florida de parques temáticos, ¿verdad? Entonces, Saul dijo, bueno, tal vez si compro Disney, la revendo, puedo puedo revender las cosas y hacer una lana. O sea, él en su mente dijo, al valor actual de las acciones, tal vez pueda comprar Disney como por 2,000 millones. Y él pensó que nada más lo de los parques valía eso, más lo que le sacara lo de la televisión, más lo que le sacara a lo de los estudios, que estaba pensando en venderlos casi en 500 millones de dólares, perdón. Dijo, no, pues es un negociazo. Entonces, empezó a juntar dinero él y empezó a juntar otra lana. En un principio él solo compró 2,1 millones de acciones que le dio el 6,3% de la compañía. Y luego con sus compas empezó a comprar más prometiéndoles cosas. Por ejemplo, le prometió a sus compas, los hermanos Fisher, que si ellos accedían a invertir con él les iba a dar a ellos los derechos de comprar lotes baldíos o no desarrollados que tenía Disney en Florida y en California. También había otro vato, Kirk Corian, que a él le prometió el derecho de poder comprar todo el catálogo de los estudios de Disney por esa cantidad que le mencioné hace un momento de casi 500 millones de dólares. Ahora, la empresa Disney se enteró de esto y dijo, bueno, ya pudimos negociar con Roy, ¿verdad? Este, ahora tenemos que lidiar con este vato. ¿Qué podemos hacer? Empezaron a consultar con algunos analistas y esto les dijeron, oigan, pues es que véanlo de esta manera. Son una empresa con un valor no reconocido y al mismo tiempo no, bueno,
valor no reconocido, tal vez no sé el término correcto, pero son una empresa menos valuada, ¿sí? O sea, no están valuadas como deben de ser y aparte no tienen deuda, porque aunque los estudios no estuvieran haciendo mucho dinero, estaban recuperando costo prácticamente y los parques sí estaban sacando un dineral que estaban pudiendo aprovechar para desarrollar más cosas. Entonces, era una empresa con muy poca deuda o sin deuda a largo plazo. Entonces, son una empresa muy atractiva para comprar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que quitarse lo atractivo, ¿sí? O sea, tienen que quitarse el negligé y hacer cosas que los hagan ver como una empresa menos atractiva y no solo eso. Tienen que encontrar la manera de diluir las acciones que hasta ahorita ha adquirido Saul Steinberg. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Fueron con el Bank of America y el Bank of America ya le tenía una línea de crédito a Disney, pero era de 300 millones de dólares. Y Disney dijo, no seas malito, aumentan a 1,000 millones más. Y ahora Disney ya tenía una línea de crédito de 1,300 millones de dólares con la que se podían endeudar. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Dijeron, tenemos que encontrar compañías que comprar. Hicieron como compras menores, por decirlo de alguna manera, como una compañía que se tipo Hallmark, que se dedicaba a la venta de tarjetas como de feliz cumpleaños o de feliz Navidad. Y, pero la compra más importante que hicieron fue de una empresa que, de unos hermanos, que son los hermanos Bass, BASS, que tenían una empresa de bienes raíces que se llamaba Arvida. Y el, el motivo por el cual les pareció muy atractiva esta compañía es porque era una empresa que ya estaba establecida en Florida y que les podía ayudar a desarrollar las casi 7,000 hectáreas que tenía Disney sin desarrollar en Florida y las casi 340 hectáreas que tenían en California. Entonces dijeron, bueno, esta adquisición nos va a ayudar a varias cosas. Primero, los Bass Brothers ya eran los segundos, los hermanos Bass, perdón, eran los segundos accionistas mayoritarios. O sea, Saul Steinberg seguía en primer lugar con su 6.3, pero ahora los hermanos Bass tenían el 5.9% de la compañía. Con esta adquisición, ahora Disney vale más. Y con esto, a su vez, diluyeron efectivamente el valor de las acciones de Saul Steinberg. Pero Saul Steinberg decía, no, yo voy a cumplir ese objetivo, yo voy a comprar Disney y la voy a partir y la voy a vender en pedazos, me vale gorro. Entonces, el 11 de junio del 84, dice, ¿saben qué? Les voy a comprar el 49% de la compañía. Y Disney le dijo, ¿sabes qué? No, mejor te me vas. Te vamos a pagar tus accioncitas y te las vamos a pagar muy bien pagadas. Hasta este momento, Saul Steinberg ya había duplicado la cantidad de acciones que tenía, ya tenía 4.2 millones de acciones, por las cuales le pagaron 325 millones de dólares. O sea, básicamente fue un chantaje financiero, sí, que Saul Steinberg hizo y Disney dijo, ni modo, te pagamos esta lana, cenas y te vas. Y el Saul Steinberg dijo, bueno, pues ya, no me tocaba. Y aparte tuvo que firmar un acuerdo en el que él prometía no comprar acciones de Disney durante los siguientes 10 años para que no volviera a suceder algo así. Este, mientras, mientras Steinberg iba de salida, había otro vato que se llamaba Irwin Jacobs, que también era un inversionista, era una persona que estaba metida en todo este rollo todo el mundo financiero, vaya. Este, y él igual le encantaba ser como un charratero de compañías y él quería comprar, tenía el mismo objetivo que Saul Steinberg, vaya. Este, pero pues vio cómo le fue a Saul Steinberg, y fue con Disney, les dijo, ¿qué onda? Y Disney le dijo, no, o sea, ya tenemos a los hermanos Bass que nos acaban de ayudar y ellos son ahora nuestros nuevos héroes y nuestros nuevos papis y los amamos. Y los hermanos Bass pagaron, no nada más pagaron lo de Saul Steinberg, sino que también le pagaron a Irwin Jacobs porque se fuera. Y ahora los hermanos Bass
tenían 24.8% de la compañía. O sea, absolutos accionistas mayoritarios. Pero bueno, Disney seguía teniendo un problema, ¿verdad? Que era, no tienen un firme liderazgo. Necesitan a alguien que pueda sacar a la compañía de ese hoyo creativo, porque aunque la compañía no estuviera en números rojos, la percepción de la gente de la compañía ya se estaba dañando. Entonces tenían que revertir eso. Decían, a ver, ¿a quién traemos? ¿A quién traemos? A Roy Disney se le ocurrió, oigan, hay un vato en Warner que el vato como que me cae bien, se llama Frank Wells. Creo que él podría ser una buena opción para ser el nuevo líder de la empresa. Y fueron a hablar con él. Y el Frank les dijo, arre, se arma. Pero yo no quiero estar solo arriba. Quiero que se traigan a Michael Eisner de Paramount. Paramount había tenido muy buenos éxitos con Michael Eisner al frente. O sea, todo el mundo reconoce hoy en día películas como Flashdance, reconoce películas como Vaselina, reconoce las películas de Indiana Jones, un vato ahí desconocidillo, y todo esto sucedió gracias al liderazgo de Michael Eisner. Entonces fueron con Michael Eisner y le dijeron, oye, ¿qué onda? Disney, pero con Frank Wells, o sea, tú serías CEO y Frank Wells sería presidente. ¿Te animas o qué? Y el Eisner, arre, sí, pues yo lo. Y dijo, bueno, me voy, me voy con ustedes, acepto ser CEO, acepto que Frank Wells sea presidente, pero quiero traerme a un batito que traigo acá con la correa en Paramount, que se llama Jeffrey Katzenberg, ¿sí? Este vato es bueno, este vato me ayudó a que lanzáramos la primera película de Star Trek y pues yo creo que él pudiera ser una buena opción para una posición de liderazgo dentro de Disney. Ándale pues, tráigaselo ya. Y así llegaron Michael Eisner y Frank Wells como presidente y CEO de Disney y Jeffrey Katzenberg a ser el nuevo presidente de Walt Disney Studios, que es esa figura es básicamente la que se encarga de las películas live action y de las películas animadas. Con esto empieza la nueva era y lo que conocemos como pues la era Eisner, perdón, no había otro nombre más bonito. Y aquí empiezan a pasar cosas muy interesantes. Frank Wells, a pesar de que es muy relevante, toma como una posición trasera a todo esto. O sea, el que toma la batuta y el que toma como el poder de ser la nueva imagen de la compañía es Michael Eisner. Él se siente como el nuevo Walt. Y en realidad sí hay unos paralelos entre la dinámica de Michael y Frank y la dinámica entre Walt y Roy. O sea, todos sabemos que Walt era el creativo, Walt era el que se le ocurrían las cosas y Roy era el que primero veía cómo conseguir el dinero y si, y si no era posible conseguir el dinero ya le decía a Walt, mijo, está muy caro lo que se te ocurrió. Tú querías miles de millones de dólares, te conseguí 15. ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Verdad? Y Frank fungía como esa figura de yo te consigo la lana o yo te digo que lo que estás haciendo, lo que estás diciendo no va a funcionar. Pero a diferencia de Walt y Roy, o sea, Roy casi nunca le decía que no a Walt, casi nunca. Pero Frank sí le decía a Michael, oye, bájale, ¿sí? O sea, eso no está chido, mejor hacemos otra cosa. O está como que tu idea va por ahí, pero mejor búscale por este otro lado para ver si te resulta algo mejor, ¿sí? Entonces empieza esta campaña en la que los dos empiezan a rebotar sus ideas y empiezan a hacer la empresa crecer. Ahora, parte del acuerdo para que contrataran a todas estas personas que les impuso Roy fue que tenían que hacer crecer los estudios de animación otra vez. Tienen que hacer resurgir Walt Disney Animation Studios. ¿Por qué? Porque Roy dice, con esto nacimos, papá. No podemos quedarnos atrás en animación, porque se supone que es lo nuestro.
¿sí? Entonces, aquí fue donde tanto Michael Eisner como Jeffrey Katzenberg empezaron a impulsar el desarrollo creativo de las películas. Jeffrey Katzenberg empezó a tener unas ideas que a final de cuentas se llevó a otro lado, que ahorita voy a hablar de eso, de empezar a tener star talent. O sea, que normalmente para Disney al menos, las películas no se trataba de tener gente famosa como las voces de los personajes. Las películas se trataban del desarrollo de los personajes y de la narrativa que los rodeaba. Y eso era lo importante de la película. Daba más quién fuera la voz. Digo, sí había habido casos de personas famosas siendo voces de personajes de Disney, pero eran los menos. Pero Katzenberg quería empujarlo. Uno de los primeros éxitos que tuvo fue Oliver y compañía, con Billy Joel, y Bette Midler. También la de Policías y Ratones, que tuvo a una leyenda del terror, Vincent Price, como el villano, Ratigan. Pero todos sabemos que el momento en el que los estudios de animación recuperaron su vitalidad fue cuando fue lanzado La Sirenita. Y ahí sí, lo único que tenían era una mujer que cantaba fregoncísimo, Jodie Benson, y todo lo demás era X. Digo, obviamente Bajo del Mar fue muy buena, pero Jodie Benson y su interpretación como la Ariel fue lo que hizo que la película resaltara, y porque regresaron a lo superclásico, tener un personaje principal que tenía el empuje de cumplir sus sueños y pum, o sea, es la magia de Disney. O sea, regresó. Aquí empieza el renacimiento y empezamos a ver estas películas animadas súper famosísimas como Aladino, como La Bella y la Bestia, como El Rey León. Hay otras películas no tan famosas como Bernardo y Bianca y Cangurolandia y Pocahontas, pero a final de cuentas, híjole, o sea, ya la empresa volvió a ser el hito o el parteaguas, o en otras palabras, el ejemplo a seguir de lo que debe de hacer un estudio de animación. Ahora, Eisner no solo se dedicó a los estudios de animación, Katzenberg también fue instrumental para que Disney adquiriera Miramax, entonces ya Disney ahora tenía Miramax y Touchstone, que se dedicaban a lanzar películas no animadas o películas como más para adultos. Eisner también hizo crecer la compañía porque compró otras propiedades como los Muppets, que de hecho los Muppets los compró en su segundo intento. El primer intento falló porque lamentablemente Jim Henson, creador de los Muppets, falleció antes de finalizar las negociaciones y los hijos no se pusieron de acuerdo hasta mucho tiempo después, pero ese es otro episodio. También fue Eisner que hizo el acuerdo para distribuir las películas de Pixar. O sea, ahorita lo vemos como que, pues sí, Pixar es de Disney, pero no inició así. O sea, aunque Toy Story y Bichos sí eran propiedad de Disney por cómo se firmó el acuerdo, iba a llegar un momento en el que Pixar, o sea, ya acabamos nuestro acuerdo de 7 películas y bye, ya nos vamos. O sea, ya lo que ustedes hagan con Toy Story, lo que ustedes hagan con Cars o con Nemo, muy su bronca. Nosotros nos vamos a pelar. Pero esa es otra historia. Y también compró ABC, es una cadena de televisión de Estados Unidos. Junto con ABC compró ESPN, que esa sí la conocemos en todo el mundo, que es la cadena de deportes por televisión de paga. Esta adquisición yo creo que es la más importante hasta ahorita. ¿Por qué? Porque con esta adquisición se trajo a el entonces líder de ABC, Bob Iger. Y Bob Iger, ahorita lo vamos a volver a mencionar más tarde, pero quiero que sepan que de ahí viene, ¿sí? ¿Qué más hicieron Eisner y Frank Wells? Expandieron los parques a lo bruto. O sea, primero llegaron y dijeron, ¿cuál es la bronca en los parques? Epcot. Casi no tenemos gente en Epcot. Le invertimos un chorro de dinero, pero pues la gente mejor quiere venir a Magic Kingdom. Ok, ¿qué pasa en Epcot? Pues son puras cosas educativas. Ok, ¿y están los personajes? No, pues no sean mensos, métanlo a los personajes. Ok, lo que sigue. Este, pues tenemos 2 parques
en Walt Disney World. Órale, pues hay que crecer. Hay que crecer, crecer, crecer. Resulta que Walt Disney World, muy padre, el reino de vacaciones del mundo, pero no habían abierto un hotel nuevo desde 1973, desde 2 años después de que abrió el resort. Y Eisner dijo, mijos, métanle galleta, vamos a abrir hoteles a lo bruto y vamos a abrir parques nuevos, ¿verdad? Bajo el liderazgo de Eisner se abrió MGM, Disney MGM Studios, que ahorita es Disney Hollywood Studios en el 89, se abrió Animal Kingdom en el 98, se abrieron como 20 hoteles y algunos de ellos diseñados por arquitectos de renombre. Hizo acuerdos con cadenas hoteleras para que pudieran abrir hoteles de lujo dentro de la propiedad de Disney, pero con las facilidades que daría un hotel de Disney, ¿verdad? Este también inició algunos de los programas que tenemos hoy en día, como el Disney Vacation Club, que es básicamente como un tiempo compartido de Disney. También abrió una escuela en Walt Disney World, el Disney Institute, que ese igual va a ser otro episodio completo, es algo muy interesante. También abrió un complejo de entretenimiento en lo que ahora se conoce como Disney Springs. Antes se llamaba, creo que Disney Village, y solamente eran unas tiendas que sí tenían gente, pero Eisner identificó que la gente de todas maneras se salía de la propiedad de Disney para poder obtener otro tipo de entretenimiento u otro tipo de experiencias gastronómicas, y abrió Pleasure Island, que también va a ser otro capítulo enteramente. Eisner y Frank Wells tenían una muy buena relación y tenían ya así como un buen hilito de éxitos. Decían, nada nos va a parar. Y luego los pararon, ¿verdad? Pasaron dos cosas que cambiaron por completo la cara de la compañía. Lo primero fue el fracaso de Euro Disney. O sea, tenían muchas esperanzas que este parque que abrió unos cuantos kilómetros al este de París fuera a ser un hitazo. ¿Sí? Tomaron algunas decisiones malas, abrieron demasiados cuartos de hotel con el resort y a la hora en la que abrió, a pesar de que sus números no eran tan malos, pues no eran los que esperaban. Y como no eran los que esperaban, todos esos cuartos de hotel que construyeron pues estaban vacíos. Nadie iba a quedarse esos hoteles porque pues no fue tanta gente como esperaban, ¿verdad? Ellos razonaron todo como si París fuera a tener la misma gente que visita Orlando, pero pues claro que no, ¿verdad? Son dos mercados completamente diferentes. Esto fue lo primero. Lo segundo fue con lo que empezamos el episodio. Frank Wells muere en 1994. Y ahí se desata una cadena de varias cosas que empiezan a devaluar la compañía de nuevo. ¿Sí? Lo primero es que pues, Jeffrey Katzenberg, que hasta ahorita había hecho esta labor titánica de volver a levantar los estudios de Disney, Disney ya era reconocido otra vez como ese ejemplo a seguir en el mundo de la animación, incluso con Pixar a la vuelta de la esquina, pues la animación de Disney seguía siendo la comparativa, vaya. Cuando muere Frank Wells, Katzenberg dijo, bueno, pues ya me toca, ¿verdad? O sea, Eisner es mi papi, él me trajo de Paramount, creo que se va a armar, ¿no? Ya me toca ser presidente. Y a la mera hora, Eisner le dice, no, yo voy a asumir las responsabilidades del presidente, tú te quedas donde estás. Entonces Katzenberg se enojó, le dijo, ¿sabes qué, mi reina? Yo me voy de aquí no me valoran, esto no es bueno. Y le habló a sus compas David Geffen, que es una persona que había estado involucrada en otros estudios, y Steven Spielberg, un güey que había hecho unas películas con unos dinosaurios y un arqueólogo y no sé qué, casi nadie lo conoce. Y crearon otro estudio que se llama DreamWorks, que pues ahorita conocemos como prácticamente el anti-Disney, ¿no? Y pues nació de esto. Katzenberg se fue de Disney teniéndole tirria a la compañía. Y eso se nota en Shrek y en otros productos que llegaron a hacer después. Ahora, no quiere decir que se fue Frank Wells y se fue Katzenberg y Eisner perdió el control,
pero casi. O sea, sí tomó muy buenas decisiones de todas maneras. Hubo buenas películas en los estudios de animación. O sea, estuvo Hércules todavía, estuvo Mulan, estuvo Stitch. En los parques también estuvo Tokyo Disney Sea. Aunque Tokyo Disney Sea, en realidad, o sea, tenemos que ser francos, es el segundo parque en Japón del Tokyo Disney Resort, pero el éxito de ese parque no fue gracias a Eisner, no fue gracias a una buena gestión de la compañía, fue gracias a que quienes pagaron ese parque fueron los japoneses. O sea, hay una empresa que se llama Oriental Land Company, que es dueña de la mayoría, de hecho es prácticamente el dueño de Tokyo Disney, de Tokyo Disneyland, el resort, y ellos prácticamente le pagan una tarifa por licencia de los personajes de Disney, pero todo lo diseña Disney de todas maneras. Entonces, ellos tienen todo el dinero del universo. Y cuando le dijeron a Disney, queremos que nos diseñes un parque, un segundo parque después de Tokyo Disneyland, pues Disney le metió toda la carne al asador porque ¿qué les importaba? Ellos no iban a pagar. Iban a pagar los japoneses. Entonces, por eso Tokyo Disney sí es este ejemplo tan hermoso de diseño que nomás de pensar en ese parque se me ponen los pelos de punta, está hermoso. Entonces, bueno, pero a final de cuentas es uno de los éxitos dentro de la gestión de Eisner. Otro éxito muy grande, franquicias de películas como Los Piratas del Caribe, y también fue bajo Eisner que fue creada la línea de cruceros de Disney. Pero habiendo dicho esto, también empezaron a suceder cosas que pusieron en tela de juicio la capacidad de Eisner de seguir manteniendo la solvencia de la compañía. Por ejemplo, en el 2001, el mismo año que abrió Tokyo Disney Sea, abrió otro parque en California que se llama Disney California Adventure, que si no saben, le tuvieron que inyectar, aparte de lo que ya había costado construir, unos años después le tuvieron que inyectar $1,000,000,000 para que ese parque se hiciera medio atractivo. Porque, o sea, si es un parque que está enseguida del primero de Walt, del que Walt tocó y esculpió con sus propias manos, pues tienes una batalla muy dura por delante, ¿verdad? Y California Adventure llegó pues muerto prácticamente, conteniendo esa consideración. Y esto fue uno de los fracasos. La animación también se empezó a ir al carajo. O sea, empezamos a tener películas como Chicken Little o Vacas Vaqueras que, aunque reconozco, tienen sus gracias, no representan la calidad en general que tiene Disney. Y también los parques, hay otros parques que también son considerados un fracaso, como el Walt Disney Studios en París y Hong Kong Disneyland, que igual, o sea, lo que hicieron fue tratar de gastar lo menos posible. Y es que Eisner se apoyaba mucho de un vato que se llama Paul Pressler, que a ese güey le voy a dedicar un capítulo entero porque es increíble. El vato básicamente quería hacer más dinero con la menor inversión posible. Entonces, muchas malas decisiones fueron gracias a este tipo de gestión. Y por ese tipo de gestión casi pierden Pixar. Pixar estaba dispuesto a extender el contrato que habían firmado inicialmente por 7 películas. O sea, habían dicho que iban a hacer Toy Story 1 y 2, habían dicho que iban a hacer Bichos, Monster Inc., Nemo, Los Increíbles y Cars. Cars iba a ser la última. Pero pues Michael Eisner se le empezó a poner rejego a Steve Jobs, porque en ese entonces Steve Jobs era la cabeza de Pixar. Y Steve Jobs le dijo, ¿sabes qué, compa? Pues thank you very much, muchas gracias. Nosotros nos vamos a buscar otro distribuidor, ¿verdad? Porque tú ya nos tienes hasta acá. Muchas gracias, bye. Este, pero pues empieza a suceder el milagro, se repite la historia. Roy Disney regresa al cuadro. Hasta ese momento Roy era el presidente de los estudios de animación exclusivamente. Y en el 2003 dicen, ¿saben qué? Renuncio, ya no soy presidente de los estudios de animación. Renuncio también a la mesa directiva, ¿sí? Y empieza una campaña que se llama Save Disney, en la que empieza a hacer videos
para mandárselos a los accionistas y decirles, ¿saben qué? Sel Eisner ya no es lo de antes. Ahorita sus medidas son voraces y desalmadas. No es lo que necesita la compañía. Necesito su apoyo. Necesitamos que por favor en la próxima votación voten por no extender el contrato de Michael Eisner, porque nos puede costar mucho, incluyendo el contrato de Pixar. Y aquí es cuando votan en el 2004, no queremos que Eisner continúe como presidente de la compañía, deja de ser presidente de la mesa directiva, pero continúa fungiendo como CEO hasta el 2005, que llega Bob Iger, a este cuate que se había traído cuando compró ABC. Y Bob Iger es quien hace unos meses acaba de salirse como presidente de The Walt Disney Company, y ahorita está Bob Chapek, que también es un peloncillo del que vamos a hablar mucho porque nos cae muy mal a muchos. En fin, esta es como la larga historia medio resumida de las personas que han estado en el liderazgo de Disney. Lo que ha hecho Bob Iger es otra historia, o sea, ya sabemos. Lo primero que hizo el vato fue llegar y comprar Pixar. Dijo, ¿cómo vamos a perder eso? Compró Pixar, compró Marvel, compró Star Wars, bueno, todo el Lucasfilm, incluyendo Indiana Jones y Willow, Marvel, obviamente, el universo cinemático de Marvel. Le debemos mucho a Bob Iger, pero sí se me hace importante de todas maneras poner sobre la mesa a todos estos personajes porque van a ir saliendo en muchos episodios de algunas cosas que voy a querer hablar. Por ejemplo, obviamente voy a hablar de Star Wars y voy a hablar de Star Wars en los parques de Disney. Voy a hablar... no quiero hablar mucho del universo cinemático de Marvel porque se me hace como algo ya un poquito separado de Disney, a pesar de que fue Disney quien lo impulsó. Pero obviamente le voy a dedicar algunas cosas y ahí obviamente va a estar Bob Iger, va a estar Stan Lee y va a estar Kevin Feige, que es el papichulo de los estudios Marvel. Y obviamente cada proyecto que hablemos de la era del renacimiento de Disney, de los estudios de animación o de la década Disney, que era un proyecto que tenía Michael Eisner, de la cual surgieron algunas cosas como Euro Disneyland y Animal Kingdom en Orlando. Vamos a estar hablando mucho de él y no creía que les cayera de sorpresa. ¿Qué onda? Pues quién es este Michael Eisner, por qué lo está mencionando y mencione. ¿Quién es este Jeffrey Katzenberg? ¿Por qué se salió e hizo Shrek? Bueno, pues vamos a estar hablando más a detalle de todo eso, pero quería primero poner a los personajes en la mesa de juego y bueno, con ellos es con quienes vamos a estar jugando en la mayoría de nuestros episodios. Muchas gracias por acompañarme una semana más. Recuerden que nos pueden contactar en redes sociales, estamos en Facebook como Orejas al Aire, nos pueden también enviar un correo a orejasalaire@gmail.com. Recuerden, ser fan de Disney no es solo creer en la magia, sino es ser la magia para los demás. Nos vemos a la próxima.